En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Todos, seguramente más de alguna vez, hemos tenido la experiencia de ponernos a revisar, a ver fotos antiguas. Algunos tienen esa práctica en familia y observan cómo era su realidad hace algunos años. Se comienzan a ver distintas emociones. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Cuando a través de las Sagradas Escrituras, si bien es cierto, no tenemos una foto, una imagen, pero sí la Biblia nos dice claramente cómo fue la iglesia en sus inicios. Si usted quiere investigar un poco más de eso, va a tener que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí tendrá una imagen de cómo fue la iglesia. Ahora, yo quisiera, para que podamos fundamentar en lo que vamos a meditar hoy, citar una parte del versículo 6 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Ponga atención. Dice la palabra del Señor en la última parte de este versículo 6 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande. Está en las Sagradas Escrituras. Es una expresión de la propia comunidad y nos habla de la trascendencia de cómo se movía la iglesia primitiva. Es que donde llegaba la iglesia causaba una revolución. Donde llegaba la iglesia no pasaba desapercibida esa presencia. ¿Y qué es la iglesia? Hablamos de quienes han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No solamente que han creído, sino que quienes le han recibido como su único y suficiente Salvador. Porque para formar parte de la iglesia de Cristo, ¿sabe?, se debe cumplir en cada una de las personas lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas importantes. No solamente creer, sino que también recibir a Jesús. La iglesia tiene su principio glorioso. Y si pudiéramos listar algunas palabras que describan a esta iglesia, ¿sabe? Yo hice una pequeña lista. Pueden haber muchas más palabras de características de la iglesia primitiva. Por ejemplo, una característica, amor. Amor a Dios y amor al prójimo.
yo le invito, si tiene la oportunidad, hágase el tiempo y lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque ahí usted va a tener la fotografía de la iglesia en sus inicios. Así fue la iglesia, como lo relata las Sagradas Escrituras. Entonces el amor estaba presente. ¿Sabe? Otra característica de la iglesia en sus inicios es el valor. Es una iglesia valiente. Amor, valor. ¿Qué otra característica? Fidelidad. Fidelidad. No cabe duda. Por eso, acá tenemos un tiempo limitado. No podemos profundizar mucho en algunas cosas. Pero de que la iglesia primitiva fue fiel a Dios, sí. No cabe duda, fue fiel a Dios. Amor, valor, fidelidad. ¿Sabe otra característica? Entrega. Sí, pero una entrega total. No una entrega parcial, sino que una entrega total. ¿Qué otra característica más? Así rápidamente podemos observar de la iglesia primitiva: dependencia. Una iglesia que se movió bajo la dirección de Dios. Una iglesia que el Espíritu Santo guió. Usted lo puede comprobar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí usted lo va a ver. Cómo la iglesia era guiada por el Espíritu Santo. Por eso que algunos sostienen que este libro del Nuevo Testamento en realidad debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. La iglesia tenía dependencia de Dios. Se movía solamente bajo la guía del Espíritu Santo. Y otra característica así a la rápida que podríamos mencionar, insisto que pueden haber muchas más, es poder. Los milagros y los prodigios era prácticamente algo cotidiano en la iglesia. Todas estas características las necesitamos en la iglesia de hoy. Por eso que es bueno hacer una retrospectiva. Es bueno mirar el ejemplo de quienes nos han antecedido en la fe. Es bueno saber que ellos fueron obedientes. Ahí tiene otra característica. Porque Jesús los comisionó de que ellos debían ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso hicieron. Eso es lo que hace la iglesia y está comprobado porque nosotros somos fruto de eso. Fruto del trabajo, del esfuerzo de hombres y mujeres, que muchos de ellos dejaron sus hogares, muchos de ellos dejaron sus casas para ir en pos de la obediencia, de seguir un mandato que Jesús les había dado. Oiga, qué lindas características. Amor, valor, fidelidad, entrega, dependencia, poder, obediencia. Pueden haber más. Yo he listado solamente algunas. Parte de una imagen, parte de características de la iglesia en sus inicios. Y fíjese que la iglesia en sus inicios no estuvo exenta de problemas, sino era gente perfecta. Surgieron situaciones que hubo que resolver, pero claro, y están incluso escritas ahí en la palabra del Señor. Una iglesia, ¿sabe? La iglesia del libro de los Hechos es una iglesia perseguida. Es una iglesia que por lo menos durante más de 100 años no tuvo un templo. Yo ahí quisiera detenerme un poco, porque ahí nos damos cuenta
que el templo en realidad no fue un obstáculo para que la iglesia cumpliera la labor, el deber, la misión, la comisión que Jesús les había dado. Ellos obedecieron sin tener un lugar para congregarse por más de 100 años. No hubo un templo. Y claro, si los perseguían, la iglesia primitiva no tenía un fichero de culto, no tenía una personería jurídica, ni siquiera tenía favor con las autoridades terrenales. Pero mire usted lo que la misma gente sostiene en este versículo que hemos leído, cuando dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, la iglesia fue una iglesia influyente. La iglesia donde llegaban los predicadores, los misioneros, los primeros hombres que obedecieron al Señor no pasaban desapercibidos. Porque era una iglesia que consideraba a Dios en cada una de las cosas que hacía. Era una iglesia guiada por Dios. ¿Cuántos milagros tenemos escritos aquí en este libro de los Hechos? ¿Cuántas manifestaciones sobrenaturales? Cuando hombres de Dios, cuando la iglesia estaba orando. Pero no se olvide, era una iglesia perseguida. Incluso permítame decirle más, que hay un versículo muy conocido, repetido, especialmente para motivar a nuestros hermanos a congregarse, que se encuentra en el capítulo 10, versículo 25 de la carta a los Hebreos. La Escritura dice ahí: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando vemos que aquel día se acerca, el día del Señor. Yo quiero decirle que ese versículo, esta carta, no se escribe a una iglesia que tenga la libertad de congregarse. No se escribe a una iglesia que las leyes les favorezcan. Esa carta se escribe a una iglesia perseguida, donde muchos de los integrantes de las congregaciones o de la iglesia en sí estaban incluso privados de libertad por predicar a Jesucristo, por abrazar la fe en Jesucristo. Hay una expresión que a mí me conmueve, que es el bautismo de sangre. ¿Qué es el bautismo de sangre? Hombres, mujeres, que no alcanzaron a bautizarse, que debido a la persecución ellos recibieron a Cristo y fueron asesinados. A esas personas se les dice que fueron bautizados en el bautismo de sangre. No siempre la iglesia tuvo la libertad de tener una ley de culto. No siempre la iglesia tuvo la libertad de poder congregarse, pero la iglesia primitiva entendió claramente que era mejor, que era preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el costo para muchos de estos hermanos y hermanas fue su propia vida. Quiero decirle algo con mucho respeto. Escúcheme con atención y discierna lo que yo le voy a decir. Yo no sé si a la iglesia le va a pesar el día de mañana haber atendido más la instrucción gubernamental, la instrucción de las autoridades y haberse olvidado lo que dice la palabra del Señor. No dejen de congregarse. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo estoy inventando. Está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Es que, ¿sabe? Aquí hay una realidad tremenda. Y quiero que por favor me preste el máximo de atención antes que me crucifique. Póngame atención, por favor, y discierna lo que le voy a decir. En el capítulo 1 de Job, cuando el Señor le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Fíjese que Satanás no le dice que no. Satanás no le dice: dime dónde vive
Dime cuál es la dirección. Acuérdese que Satanás no es omnipresente. No está en todo lugar. Satanás es un ser creado. Dios es creador. Y le pregunta Jehová, ¿has visto a mi siervo Job? Y el Señor destaca a ese hombre que tenía un buen testimonio. Dios mismo lo describe, ¿sabe? Como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, dice, y apartado del mal. Imagínense que Dios diga eso. Que Dios diga eso. Quiere decir que Job tenía una conducta que hasta Dios destacó. Pero sigamos más adelante y vamos a lo medular de lo que quiero transmitirle. Satanás no le dijo, no sé de quién me estás hablando. Satanás no le dijo, para la próxima vuelta voy a ir a echarle un vistazo porque no sé quién es esa persona de la cual me estás hablando. La respuesta de Satanás está aquí en la Escritura, Job capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Yo quiero decirle algo y pónganme atención, insisto, perdónenme que sea insistente en algunos términos. Satanás tenía estudiado a Job. Satanás conocía a Job. No le dice, no sé de quién me hablas, sino que la expresión que tiene Satanás en respuesta a esos halagos, a esas palabras que destacaban la conducta de Job, es, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y escuche esto, mire. Todavía es más revelador para que vea cómo Satanás tenía estudiado a este hombre de Dios. Dice, ¿no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? No sé si escuchó. Satanás trató de meterse. Satanás trató de intervenir porque es un ladrón. Él vino para robar, matar y destruir. Fue lo que Jesús dijo en Juan 10:10. La labor del enemigo es esa. Y no pudo tener acceso a Job porque había un cerco. No solamente alrededor de este hombre de Dios, sino que alrededor de su familia y alrededor de todo lo que él tenía. Lo que Satanás le quiso decir a Dios, claro, Él te sirve, Él te es fiel por todo lo que tú le das. Ahora, escúcheme. ¿Usted no cree que Satanás también le tenía estudiada a usted? ¿Acaso usted no cree que Satanás no venía viendo que la iglesia se había transformado en más que ser iglesia, se hacía iglesia? No se era, se hacía. ¿Por qué? Ropa de iglesia, lenguaje de iglesia, música de iglesia, tiempo de iglesia y sería. Habíamos caído en un doble estándar. Por eso, escúcheme con atención, el enemigo, como tenía estudiado a Job, también nos tenía estudiado a nosotros. Si cerraba los templos, lograba que la iglesia se transformara casi en ineficaz. Porque a algunos les cerraron el templo y se les cayó la espiritualidad. No sabían qué hacer. Si hasta las oraciones les decían cómo tenían que hacer las reuniones, no sabían hacer una oración, no había estudio de la palabra del Señor en el hogar, no había comunión porque la conducta era diferente en la casa. Porque se iba a la iglesia, se hacía iglesia y no se era iglesia. Hoy nos pasó la cuenta. Hoy nos pasó factura, porque algunos ni siquiera en sus hogares, al ver los templos cerrados, eran capaces de hacer un devocional de la palabra porque no sabían cómo hacerlo, porque se iba a la iglesia y no se era iglesia. Hasta en los términos estábamos confundidos, porque claro, íbamos. Y la iglesia es la comunidad de creyentes. La iglesia no es una actividad. La iglesia es un organismo vivo
Dios no nos llamó a nosotros para que fuéramos y marcáramos tarjeta. Aquí vine, Señor, listo, y cumplí contigo. Porque ¿de qué entonces nos admiramos? De los romanos apostólicos. Usted me entiende, que los amamos. Porque ellos van los domingos y se golpean el pecho. Pero ¿acaso nosotros no habíamos caído en lo mismo? Con más días nada más. Íbamos a la iglesia, pero en realidad no éramos la iglesia que el Señor quería ver. ¿Sabe? Es tiempo de que volvamos y de que imitemos el ejemplo de quienes nos antecedieron en la fe. Es tiempo de que la iglesia vuelva a ser lo que fue. Porque ahí está escrito, como ellos lo hicieron. Así como ellos lo hicieron, nosotros tenemos que hacerlo hoy. Y olvidarnos de la idea de hacer iglesia. Y convencernos y decidirnos a comenzar a ser la iglesia de Cristo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.